el tener un formulario de cómo vamos a hacer el formulario. Sin embargo, no lo vamos a hacer para esta semana. Quiero decirles que esta actividad que vamos a realizar es muy importante porque se trata de los datos que ustedes van a tener que colocar para la plataforma digital de evaluación, para la plataforma digital de validación de estudios, y entonces se van a tener que tomar un tiempo importante para poder contestar cada una de las preguntas que viene en el formulario. Esto lo van a hacer la siguiente semana. La siguiente semana no van a hacer otra actividad más que el formulario. Entonces, eso se los voy a poner en el Classroom. Yo supongo que a partir del día viernes o sábado, no necesito que suspendan todo lo que tiene que ver con Aprende en Casa. No van a ver esta semana que viene Aprende en Casa. Lo que necesito es que abran el formulario y que llenen todos y cada uno de los datos que les solicita. Si no llenan un dato, no les va a permitir continuar, a menos de que no sea necesario el dato que les están pidiendo. Por ejemplo, dice, si no vive con el padre de familia y vive con otro, especifique la dirección. Evidentemente, si no llenan ese campo, no va a haber problema. Pero es muy importante porque a través de esa plataforma van a poderse verificar sus calificaciones, van a poder bajar constancia de estudios y van a poder acreditarlos durante este primer ciclo escolar que estamos trabajando de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo súper importante lo que les estoy pidiendo. Sí es muy, muy importante que hagan ustedes todo esto paso a paso. En lo que respecta el, a lo que a cada una de las preguntas que tienen, en la parte de arriba del formulario viene un link para que descarguen todo lo que es todas las preguntas que les van a realizar. Es importante que lo descarguen primero para que ustedes puedan ver qué tipo de preguntas les están realizando, ¿sale? Entonces, pues dicho esto, quiero comentarles que va a ser la única actividad que van a estar haciendo ustedes durante esta semana que entra. Súper, súper importante, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Escríbanme en el chat si tienen alguna duda. Si no, para poder continuar. ¿Me podría repetir lo último, por favor, profe? Es que se me sacó de la De llamada. la reunión. Claro que sí, Ariel. Lo último que les dije fue que va a haber en el formulario una liga al principio que tienes que darle clic para descargar el documento o para poderlo visualizar y ver cuáles son las preguntas que te realizan. Son 4 secciones, muchachos. Es mucho tiempo el que se van a llevar realizando este formulario. Les preguntan datos generales, tipo de sangre, con quién viven, el asunto de los datos de sus papás, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un formulario un tanto robusto, un tanto, pues, especializado, ¿vale? Bien, pues vamos el día de hoy a trabajar con las preguntas, con la primera parte que trabajamos de su formulario de este diagnóstico, ¿no? Sí, Moisés, yo les voy a dar la liga se las voy a colocar en Classroom, va a ser la única tarea que van a tener la siguiente semana, más la sesión en línea, y lo que necesito es que a más tardar el día martes esté toda la información en el formulario. Si por alguna circunstancia se llegaran a equivocar en el formulario que les estoy mandando o que les voy a mandar, van a tener que hacer un nuevo registro. Pero quiero que sepan que no van a poder registrar información
con el mismo correo electrónico. Si ustedes van a realizar esta actividad de nueva cuenta, lo van a tener que hacer con un correo electrónico diferente si ustedes ya enviaron una respuesta. ¿Sale? Entonces, por eso la importancia de que revisen con cuidado este formulario. Y hay una parte en donde les pide que escriban mayúsculas y minúsculas, y hay otra parte en donde no les piden que tengan ese cuidado, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes lo vayan revisando. Les vuelvo a repetir, se los voy a postear a partir del día de mañana, a más tardar el día sábado, supongo que ya debe de estar listo esta actividad. Y, por lo tanto, no van a realizar ninguna actividad de Aprende en Casa. La siguiente semana no van a realizar ninguna actividad de Aprende en Casa. La única situación que ustedes van a tener que verificar va a ser esta que les estoy comentando. Entonces es importantísimo porque nos va a permitir inscribirlos a esta plataforma en donde les estoy pidiendo que todos y cada uno de ustedes pues de alguna manera ya lo tengan ustedes unidos, ¿sale? Entonces, les pido por favor que lo tomen en cuenta. Vale, pues bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo quiero que estudiemos el día de hoy. El siguiente sábado también ustedes tienen ya la idea de que vamos a realizar un ejercicio de Comipems, ¿verdad? A ver, colóquenme en el chat quienes ya están conscientes de que vamos a hacer el ejercicio de Comipems. Ok, perfecto. Excelente. Creo que sí estamos entonces todos en el mismo canal. Profe, Sí. yo no. Bien. Si tú no estás consciente de esa parte, no te preocupes. La idea desde la semana pasada fue haberles dado la indicación de que pudiéramos hacer un examen en línea. Esto lo voy a dejar. ¿Les parece si el mismo sábado lo publico en Classroom? Y lo publicaría para que ustedes tengan el tiempo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. De las 9 de la mañana a la 1 de la tarde para que todos y cada uno de ustedes puedan hacer el ejercicio. ¿Sale? Entonces, así es como nosotros lo empezaríamos a realizar. El sábado de 9 de la mañana a mira, Ariel, pues muy bien, qué bueno que a esa hora te levantes de 9, prográmate una media hora antes para que puedas realizar todo el ejercicio. Recuerden que el examen más o menos se lleva 3 horas. Ustedes se supone que lo pueden hacer aproximadamente en 2 horas y media, 3. Y no van a obtener así como, van a tener muchas dudas. Ustedes pongan una respuesta, la que sea. Es importante que la coloquen. Bien. Pues ahora sí, vamos a pasar a la parte en donde yo les muestro el trabajo de esta semana. Por favor, tomen ustedes a anotar. Mándeme, Ariel. Mañana sí habrá clases. Mañana, yo supongo que los demás compañeros no van a dar clase por el consejo técnico, Ariel. Pero, por ejemplo, yo que tengo clase con primer año de secundaria, voy a dar clase a las 8 de la mañana y me integro al consejo técnico un poquito más tarde. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Por favor, el apunte del día de hoy, si lo pueden ir haciendo en un documento de Google o en su cuaderno, para mí me es igual. Acuérdense que deben de mandar su apunte por medio de Classroom. Bien, pues lo primerito que quiero que veamos es esta diferencia entre ética y moral. Vamos a ver si
si no está caducado Bien, vamos a ver entonces esto. Ok. Por favor, van a colocar en su cuaderno este primer concepto. Van a escribirlo tal como está. La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Bien, voy a ir un poquito despacio para que lo vayan copiando. Sí, también lo puedes escribir en Word, Oscar, por favor. Una norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejada o aparejado una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Y yo en sesiones pasadas les había platicado que la norma jurídica tiene que ver con una norma escrita y que esa norma escrita pues tenía una sanción o tenía sanciones o tenía una serie de deberes que se debían de cumplir, diferente a la norma moral y diferente a las normas convencionales. Las normas convencionales son aquellas que no están escritas, por ejemplo, las que cumples en casa. Entonces pongan ahí en su cuaderno también esta parte. Una norma convencional son aquellas que no están escritas. Por favor, me colocan en el chat conforme vayan terminando de copiar el concepto, por favor. Gracias, Nadia. Entonces existen tres tipos de norma, ¿verdad? Jurídica, convencional y moral. Y quedamos que las normas morales dependían de la sociedad, del tiempo en el que se está viviendo. No es lo mismo que el México de hace 20, 30 años, que el México en el que vivimos hoy. Y repasamos algunas de las culturas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los musulmanes o de las musulmanas que no se les permite mostrar la cara o que deben de vestir de cierta forma, son normas morales que están incluidas en la religión, ¿sale? Entonces, esa es la norma jurídica. Bien, vamos a este video. Espero que a todos les funcione el poder escuchar de la manera adecuada. Si no fuera así, lo voy a pasar yo al Classroom, al chat del Classroom, para que lo puedan ustedes ver por su cuenta o para que puedan ustedes verlo más tarde. Por favor, van a copiar la liga para que ustedes lo puedan observar, ¿eh? Disculpe, Déjenme nada profe, más que salga, dígame. ¿cuál fue la última norma que dijo? Son normas convencionales, normas jurídicas y normas morales. Bueno, pues vamos a ese video que nos va a explicar cuál es la diferencia entre moral y ética. Por favor, tomen nota de los mayores elementos que les sean posibles. Con frecuencia, en nuestro lenguaje cotidiano, usamos indistintamente la palabra ética y moral. Y si nos preguntamos por su significado concreto, tenemos claro que tanto una palabra como la otra nos habla de valores relacionados con lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, ¿son la ética y la moral exactamente lo mismo?
Etimológicamente, la palabra ética proviene del griego. Ethos, en la época clásica, significaba carácter, comportamiento, manera de ser. Moral, por su lado, deriva de la palabra latina moralis, que hace referencia a las costumbres, a los hábitos. Realmente no hay demasiadas diferencias entre el significado original de uno y otro término. Por esto, tiene sentido que a menudo los usemos indistintamente. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía, no significan estrictamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? Vamos a verlo. Consideremos algunas expresiones idiomáticas que incorporan las palabras ética y moral. Por ejemplo, a menudo hemos oído hablar de moral cristiana, moral judía, moral islámica o código moral medieval, código moral prehispánico, etc. También, seguramente, reconocemos expresiones del tipo teoría o teorías éticas, ética de la felicidad, ética de empresa, ética médica, etc. Ok, me voy a detener tantito. Fíjense bien. Entonces, en la parte de la moral, dice ahí hábitos y costumbres. Son hábitos y costumbres que, por ejemplo, tienen los judíos, que son diferentes a los hábitos y costumbres que tienen los cristianos o a los hábitos y las costumbres que se tenían en la época medieval. Pero hablaron de dos cosas que son importantes. La diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que no está bien hecho. Y aquí en la parte de abajo viene el código moral prehispánico. Entonces, yo voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que me respondan mediante el chat. En ese código moral prehispánico, ¿estará bien sacrificar personas, abrirles la parte de en medio del cuerpo y sacarles el corazón? Oscar me dice que no, Kevin me dice que no, Fátima me dice que no. Pues, ¿qué creen? Que sí, que dentro de ese código moral prehispánico, eso sí estaba permitido. Evidentemente, si ustedes se acaban de dar cuenta, acabamos de contraponer dos códigos morales. El código moral actual nuestro, para nosotros no está bien, exactamente como dice Lucía, pero, Ana Lucía, pero para ellos era algo usual. Era algo que que hacían con frecuencia y a lo cual no les generaba gran problema realizarlo. Ahora, les voy a hacer otra pregunta dentro de ese mismo código moral prehispánico. Hubo una época en la que hubo una sequía muy importante en la región de Mesoamérica, sobre todo aquí en México, Tenochtitlan. Pregunta, de acuerdo a la moral prehispánica, ¿estuvo bien que mandaran a matar a más de 300 niños y los ofrecieran como ofrenda a los dioses? Sí, exactamente, dentro de ese código moral prehispánico, pues sí era algo lógico, era algo significativo para ellos y que les iba a generar una abundancia en cuanto a la cosecha. Voy ahora a la parte, por ejemplo, de la moral islámica, ¿no? Exacto, según esos códigos tenían que ofrecer tributo a los dioses para que esos dioses les dieran la lluvia. Y ese código moral llevaba a una ética, a una reflexión de la moral, una reflexión de si estaba bien o estaba mal, si ese comportamiento iba de acuerdo a esos hábitos o a esas costumbres. Entonces, por ejemplo, para la ética del código moral prehispánico, si había una persona a la que detenían en la guerra, para ellos era válido matarlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos hábitos y estas costumbres que se tenían en la moral, el comportamiento que se esperaba era que
ellos mataran a estas personas. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se hace la reflexión moral, la reflexión de la moral, que es la ética, y lo que es la diferencia entre cada una de las morales de acuerdo a la etapa en la que se vive. Les voy a preguntar algo en función del código moral medieval. Ustedes han escuchado la expresión aguas. ¿Saben de dónde proviene? Escríbanme, por favor, si saben de dónde proviene. Muy bien. En la época medieval, todavía no se tenían baños como nosotros ahora los tenemos en nuestras casas. Entonces, la gente hacía sus necesidades en unas especies de vasijas, algunas de peltre, algunas de barro. ¿Y por dónde creen que tiraban ese desecho orgánico? ¿Por los ríos? ¿Por las ventanas? Por las ventanas. Y cuando salían a las ventanas y a tirar esos desechos, gritaban aguas. ¡Aguas! Exacto. Y entonces, en el código moral medieval, eso era aceptado, porque toda la gente tenía ese hábito, esa costumbre. Pregunta, en la actualidad, si nosotros hacemos nuestras necesidades en una vasija, en una olla, y la tiramos por la ventana, ¿será correcto? No. No, exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tener que, nos multan, exactamente, Moisés. Estaríamos hablando de que nos meteríamos en un problema porque la moral es ese código o esa serie de costumbres y hábitos diferentes a la ética. Voy a avanzar en el video para que puedan seguir tomando nota. En algunos de estos casos, los dos términos son intercambiables. No es un disparate decir ética cristiana, pero suena mucho mejor moral cristiana. ¿Por qué? No es casualidad y tiene que ver con la diferencia de significado entre los dos términos. Desde el punto de vista académico, se suele considerar que la moral hace referencia a la serie de reglas, normas y creencias que regulan lo que para un grupo determinado está bien y está mal. La moral define un código de conducta. Por ejemplo, el mandato «no matarás» representa un imperativo moral que supuestamente debe seguir todo cristiano. La moral va ligada a una sociedad y a una forma de entender el mundo. Es un fenómeno cultural inherente a todo grupo humano. Conocemos culturas con valores morales antagónicos, pero que se sepa, nunca ha existido una cultura sin moral. Por esta razón, cuando decimos moral judía, islámica, cristiana, occidental, código moral medieval, prehispánico, etc., nos referimos a los valores o al código de conducta a seguir que definen las sociedades mencionadas. Esto no significa, está claro, que todos los individuos que pertenecen a estas asuman su moral rigurosamente y sin cuestionarla. Simplemente significa que el fenómeno moral es una dimensión cultural más. Ok, y hasta aquí ustedes tenían estos primeros conceptos que se van al apunte. La moral son las reglas y valores que regulan lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a estos lugares que nos están ejemplificando aquí. No es la misma moral que existe en nuestra época en México que en Estados Unidos, por ejemplo. Y tenemos un claro ejemplo en los spring breaks, ¿no? Estos jóvenes que vienen de los Estados Unidos a pasar las vacaciones a nuestro país y que toman y que se pasan la fiesta en la playa y que pueden hacer topless y todas estas cuestiones que en México no están bien vistas. Bueno, pues para ellos su moral, sus reglas y valores que regulan eso que está bien y lo que está mal les permite actuar de esa manera, que es diferente a cómo nosotros nos estamos desarrollando en esta sociedad, ¿no? Y por eso es que el segundo punto es ligada a las sociedades y determinan un fenómeno cultural.
Pregunta en esta parte de la moral o del fenómeno cultural. ¿Los holandeses celebrarán el Día de Muertos? No, No. ¿Por qué? Porque ese fenómeno cultural corresponde específicamente a Latinoamérica y muy en específico a México. Entonces, esos fenómenos culturales y esa moral se va a dar de acuerdo al espacio físico en el que estemos. Bien, voy a continuar entonces con el video. ¿Y qué sucede con la ética? La ética también nos habla de juicios, normas, códigos de conducta relacionados con lo que está bien y lo que está mal, pero desde una perspectiva diferente a la de la moral, desde la reflexión. Podríamos definir la ética como el estudio de la moral, porque lo que hace es precisamente preguntarse e intentar encontrar una justificación de los valores y las creencias morales concretas. La ética es una disciplina filosófica y en su intento de abstracción y de superación de la moral, las diferentes éticas han intentado llegar a una teoría universal. Por esto, aunque la expresión pueda parecer redundante, hablamos de teorías éticas en un sentido general y, en un sentido particular, hablamos de éticas de áreas específicas. La ética médica o la de empresa nos hablan del código de normas y deberes pensados y elaborados para regular la conducta de los profesionales de estos sectores. Así que, a pesar de las similitudes, podemos ver que la ética y la moral están vinculadas a ámbitos diferentes. Si intentamos trazar una historia de la moral y de la ética, esta diferencia todavía será más evidente. Me quedo tantito aquí. Entonces, hay algo súper importante. Un juicio de valor te va a permitir decir qué está bien y qué está mal. Un juicio de valor te va a permitir decir qué está bien y qué está mal. En el caso de la ética, por eso dice juicios y códigos relacionados con lo que está bien y lo que está mal. En la moral, por ejemplo, en el código moral medieval, en el feudalismo, había una figura en la sociedad que eran los esclavos. Pregunta, ¿tú matarías a un esclavo? yo no. Tú no, ok, no, perfecto. Muy bien, Fátima, muy bien, Moisés, no. Y aquí la reflexión que yo quiero hacer con ustedes es esta. Nosotros lo estamos viendo desde nuestro punto de vista de la moral, que para muchos de nosotros tiene que ver con el cómo nos educaron y cómo educaron a nuestros padres, mucho del contenido en la moral cristiana. La moral cristiana dice que tenemos que seguir ciertos reglamentos o ciertos códigos, por ejemplo, no matarás. Y bueno, eso se ha traducido después a una ley que ya tiene que ver con una regla ya jurídica, no moral, porque si tú matas a alguien, entonces pues vas a la cárcel, ¿no? Entonces, pero en aquella época, en aquel código moral medieval, tú podías tener como propiedad a un esclavo, cosa que, por ejemplo, en nuestro código moral actual, pues no está permitido, ¿no? Desde una de las cosas que se generaron en la independencia de nuestro país fue abolir la esclavitud, pero vamos más allá. Primero, ellos se permitían tener esclavos. Y dos, si ellos tenían el deseo, pues podían matarlos. ¿Por qué? Porque eran de su propiedad. Cosa que a nosotros nos parecería muy, muy importante que desapareciera, ¿no? Porque lo vemos con los ojos de la ética y de la moral cristiana. De la ética porque es una reflexión, es un juicio que decimos está mal, y porque está ligada esa ética a la reflexión. ¿Alguna vez han escuchado, por ejemplo, la ética médica? ¿Alguien ha escuchado acerca de la ética de los médicos? Por ejemplo, si un médico tiene a un enfermo y hace una mala práctica con ese enfermo,
Entonces, esa persona tendría que decir, oye, ¿qué crees? Que me equivoqué en la reflexión ética. Esto estuvo mal. Los médicos que tienen ética, entonces generalmente reflexionan si está bien o está mal lo que están realizando. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Será ético que un psicólogo revele los problemas o los secretos que tú le haces en consulta? ¿Será ético? No, no es ético. Entonces, la ética médica tiene que ver con eso, esa reflexión de lo que está bien y lo que está mal, ¿sale? Creo que va quedando muy claro el concepto y esto es lo primerito que tenemos que saber en formación cívica y ética, la diferencia entre moral y ética, que son dos cosas que se parecen mucho, pero que distan mucho, tienen mucho, mucho de diferente. La de la moral será mucho más larga y variada que la de la ética, porque, recordémoslo, la moral es un fenómeno cultural y la ética una disciplina del pensamiento. La moral podría existir sin la ética, pero en cambio la ética no existiría si no existiera la moral. Y es precisamente en esta diferencia donde también podemos percibir su estrecha conexión, ya que podemos definir la moral como el objeto de estudio de la ética y la ética como la filosofía de la moral. Y con esto hemos terminado la explicación del significado de ética y de moral. Bien, aquí si ustedes se dan cuenta ya tienen todos los elementos. Se los dejo tantito para que por si se les fue alguno de los puntos lo puedan escribir, lo puedan anotar. En general, esta primera reflexión entre la ética y la moral es eso. Por un lado, las reglas y los valores, y por otro lado, la reflexión que se hace de esas reglas y valores. Y entonces, junto con eso, viene algo que se llama autonomía moral. ¿Por qué viene la autonomía moral? Porque esta parte de la moral tiene que ver con la sociedad, lo que la sociedad dicta como bueno o como malo a través del tiempo, depende del lugar, ya lo había dicho, y de la época, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre autonomía moral y moral, ¿sale? Entonces, la autonomía moral va a ser la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí mismo. Ajá, por ejemplo, para mí, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es justo o qué es injusto? Y se considera que las personas son capaces de juzgar un modo de actuación o una realidad sin tener en cuenta factores externos que pueden influir en la valoración. Ejemplo de esto, ¿no? A ver, díganme, con su autonomía moral, sin preguntarle a nadie, y escríbanmelo en el chat. Si una mujer es víctima de violación, ¿estaría bien si abortara? Sí. Ok, gracias. Bien, pues la autonomía moral de ustedes dice que sí, pero habrá quien diga, no, oye, no, porque finalmente es una vida y a mí me han enseñado que la vida es muy importante, que, por ejemplo, Alejandro dice, no lo sé, y tiene que ver con eso, ¿no? Con el asunto de cómo estoy reflexionando acerca de lo que está sucediendo. Bien, voy a dejar un minuto más esta parte para que la puedan copiar. Me van colocando conforme exacto. ¿Por qué? Porque todas las vidas valen lo mismo de acuerdo a esa reflexión que hace cada uno de ustedes y que les permite decir si algo está bien o está mal. Pero también dentro de esa reflexión si algo es justo o no es justo. Me van colocando, por favor, en cuanto vayan terminando de escribir el concepto de autonomía moral. ¿Cuál era la pregunta, profe? Si estaría bien
que una persona que fue violada abortara. Sí, Exacto, y ya ahí ya todos ustedes hicieron la reflexión. Y lo que me van a colocar en el chat es si van terminando, conforme vayan terminando de escribir el concepto de autonomía moral. Yo creo que sí, Gracias, porque Fátima. violas, porque no está, está teniendo relaciones como que a fuerzas, ¿no? O sea, no está con su consciente. Ok, esa es la reflexión de la moral que haces. Y entonces, para ti, a lo mejor dices tú, no, oye, sí tiene derecho, qué bueno que lo pensó así, pero habrá quien diga, no, no lo sé. Me explico, en esta parte, la autonomía moral te va a permitir reflexionar de manera personal acerca de si algo está bien o está mal, si es justo o es injusto. Muy bien, vamos por otro concepto. ¿Ya lo puedo quitar? Perfecto. Sería... Y vamos a ver qué guía nuestra conducta. Con este vamos a terminar. Exacto. Muy bien, Dylan. Eso es la moral. Vamos a cerrar con este video el día de hoy. Van a ustedes a escribir el contenido del video. Si considero, voy a parar en algún momento para poder hacer alguna precisión. Ingresemos en valores y principios. ¿Por qué traemos este tema en esta instancia? Me parece relevante, dado que vivimos en un mundo de tantos cambios, de tantas transformaciones, donde conceptos que antiguamente eran más arraigados o más conservados, hoy han sido sometidos a cambio. Y quisiéramos entonces destacar para la metainteligencia la distancia o diferencia que existe entre un valor y un principio. Valores para nosotros son entonces indicadores de la conducta, indicadores de los movimientos que las personas llevamos a cabo para ir en búsqueda de nuestros logros, cubrir nuestras necesidades, llevar adelante nuestros deseos, afanes, anhelos. Cada vez que nosotros emprendemos una determinada acción, existe un valor que la está justificando. Algo valoramos para poder hacer aquello que estamos realizando. Ingresamos en el mundo del por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, muchas de nuestras conductas no tienen en cuenta los principios. ¿Qué son los principios? Los principios son esos parámetros que nos llevan a poder medir las consecuencias de nuestras conductas. Bien, esto es algo súper importante, súper importante. Un principio es un parámetro que nos permite medir las consecuencias de nuestras conductas. Mis principios no me permiten hacer tales o cuales cosas, aunque yo haya estado educado en valores. Y en el tema de valores, el problema es que todo mundo repite la tolerancia, el respeto, el asunto de la paz, pero el problema es que muy pocos hacen de esos valores una práctica común. De pronto dicen, tienes que ser honesto. Y de repente yo te digo, vienen a cobrarme la tanda y yo, no, dile que no estoy. Entonces, se contrapone nuestras conductas con el asunto de nuestros valores. Entonces, en realidad lo que enseñamos es a mentir cuando en realidad el valor debería ser el de la honestidad. Y eso tiene que ver aunado a los principios, que es lo que nos permite medir las consecuencias de nuestras conductas, ¿sale? Entonces, continúo. Cuando empezamos a observar a los demás,
tenemos ciertas expectativas del comportamiento de ellos y sobre todo de los demás acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, la práctica del respeto. Nos interesa mucho ser respetados, pero no siempre actuamos en función del respeto hacia otros en la búsqueda de nuestros logros. Si un valor nos lleva a una determinada acción, pero en la acción perdemos el asentamiento en un principio, la práctica del valor no se asienta en las consecuencias que el principio contiene. Stephen Covey, en su libro El octavo hábito, nos recomienda 7 principios atemporales, principios universales y atemporales. Por esta distinción podemos observar que los valores pueden ir cambiando, mientras que los principios se mantienen constantes a través del tiempo. Stephen Covey denomina entonces principios atemporales a los siguientes que estamos enumerando en este momento de pantalla. Son el respeto, la amabilidad, la justicia, la honestidad, la contribución, el servicio y la integridad. ¿Qué desviaciones se presentan entonces en las conductas humanas cuando no asentamos los valores en principio? La síntesis sería que caemos en la mediocridad. Caemos en prácticas que desdibujan nuestra capacidad humana, nuestro sentido de grandeza. Nos quedamos en lo que denominábamos antes el alma pequeña. Rescatemos entonces esta dimensión de los valores y su apoyo en los principios para concientizar, para traer entonces al estado de atención la forma en que vamos realizando las distintas acciones en nuestra vida. Me detengo aquí para que ustedes puedan copiar. Un valor son indicadores de conducta, pueden ser personales o sociales, pueden ser temporales y pueden cambiar, y es lo que valoras, que es lo que te mueve hacia tus logros. Ese es un valor. Y continúo, ¿sale? Y ahí están los principios, que son parámetros que nos permiten medir las consecuencias de nuestras conductas. Los conoces porque es tu criterio acerca de cómo te gustaría que fuesen los otros y cómo te gustaría que te traten a ti. Ese es un principio. Son universales, atemporales y consideran las consecuencias de las conductas. ¿Vale? Bien. Con este video vamos a terminar la sesión del día de hoy. Espero que el día de hoy haya podido rescatar yo muchas cuestiones que les funcionen y que les sirvan a todos y cada uno de ustedes para la parte de formación cívica. Nadie ya no te alcanza a leer con la cuestión de la participación, y yo también estoy, de acuerdo en que esa reflexión que se hace acerca del aborto tiene que ver con la cuestión personal. Bien, pues bien, muchachos, hasta aquí hemos concluido con el apunte de la clase del día de hoy. Les voy a pedir que todos y cada uno de ustedes, pues por favor, suban esta parte de la actividad a Classroom y que lo puedan ir realizando. Sí, van a pasar lista, déjenme, la pongo en este momento, déjenme la voy a colocar en el chat para que lo podamos poner. Y antes, ahorita que voy buscando la lista,
les voy a pedir que, por favor, mientras hago la lista, la parte de la lista, me ayuden a lo siguiente. Todas las personas que me han preguntado, déjenme ver cómo está esto.